limpio. Y seguimos ahora con el asunto que también avanzaba, con nuestra mesa de expertos. Mañana se reanudará el juicio que enfrenta a la Seguridad Social y a la empresa de reparto Deliveroo. La denuncia ha sido interpuesta por la Inspección de Trabajo y, Ana Rosa Berraquero, en el juzgado de lo social en el que te encuentras están citados más de 500 repartidores. El juez tendrá que decidir cuál es la relación laboral de estos trabajadores con la empresa, si pueden ser autónomos o si tienen que ser asalariados de la compañía. La Inspección de Trabajo defiende que estos empleados están trabajando como falsos autónomos, encubriendo así una relación ordinaria laboral con la compañía. La Tesorería General de la Seguridad Social pide 1,2 millones de euros en concepto de cotizaciones. Desde la compañía, desde Deliveroo, dicen que esos trabajadores son autónomos y que de hecho muchos de ellos trabajan para varias empresas al mismo tiempo. Este juicio se produce después de que se haya reavivado la polémica por las condiciones laborales de estos trabajadores. En Barcelona ha muerto un rider de Glovo al ser atropellado por un camión. Al parecer el trabajador no estaba registrado en la plataforma, sino que estaba utilizando el usuario de otra persona. El sindicato UGT ha pedido a la Fiscalía que investigue a esta empresa, a Glovo, porque dice se está saltando el Código Penal. Pues hoy va a ser este el asunto de nuestra mesa de expertos. Están ya con nosotros Nuria Soto, que es portavoz de Riders por Derechos. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. noches. Javier Jiménez, responsable de Mundo Digital de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Luis Zimmerman, director de Adigital. ¿Qué tal? Buenas noches a los tres. Destacar también que han sido invitados a las principales empresas del sector. Han declinado estar esta noche. Les ofrecíamos también a participar desde algún otro punto. No han querido estar. Perfecto. Pues que conste, no se escuchará su voz directamente. Para empezar, yo quiero que me contéis cosas muy básicas para mucha gente que a lo mejor el único contacto que tiene con estos profesionales es el de abrir la puerta y recoger una bolsa. ¿Qué tipo de perfil? Y os voy a hacer la misma porque a lo mejor aquí ya encontramos las primeras diferencias. ¿Qué tipo de perfil estamos encontrando en este profesional y cuál es la gratificación económica que está llevando en estos momentos? Bueno, el perfil en cuanto al repartidor es muy variado, porque son empresas que crecen exponencialmente y que es muy fácil entrar. Así que hay de todo, desde estudiantes hasta gente que termina de llegar, como bueno, padres o madres de familia. Creo que en este caso es muy variado. ¿Y qué tipo de gratificación? ¿Cómo se trama? ¿Cómo es esa gratificación que uno se lleva? La gratificación, bueno, en este caso gratificación poca. Bueno, yo como experiencia no soy experta en nada, es igual en repartir, ¿no? Pero bueno, la gratificación en este caso no sé muy bien cuál es. Para mí la gratificación a nivel... Me refiero al dinero que uno se lleva de cada reparto. ¿Cómo funciona el pago? El pago, bueno, la empresa en este caso te hace unas facturas. En el caso de cuando yo trabajaba en Deliveroo eran cada 2 semanas. Y bueno, va según el pedido, la cantidad de pedidos que tienes por hora y la distancia que hay en estos mismos pedidos. Entonces es variable y también, bueno, lo que te acaba saliendo limpio también es variable según la cuota de autónomo que tengas y la cantidad de pedidos por horas que hagas. No sé si queréis matizar alguna de las cosas. No, según los propios datos de las compañías, muchas veces cuando hacen las entrevistas para incorporar a nuevos repartidores, ellos mismos confiesan que la duración de permanencia media en este tipo de plataformas, la media son 6 meses. Es cierto que si incluso hay personas que puedan prolongar más el tiempo de permanencia, lo hacen justo hasta el momento en el que termina la tarifa plana de la cuota de autónomos de los 50 euros. A partir de ahí tendrían que pagar una cuota convencional. Los ingresos son muy pocos, los sistemas de trabajo, lo que nosotros llamamos feudalismo digital, tienes que estar permanentemente conectado, no tienes ningún tipo de derecho. Nosotros por eso estamos diciendo que se tiene que reconocer su condición de trabajadores y de trabajadoras. Ahora iremos con eso, Y en cualquiera de los casos, lo que viene a suceder, efectivamente, como ya decía Nuria, muchísima rotación. Perfiles, lo que puso de relieve también el accidente del pasado fin de semana, es algo que ya se ha venido denunciando también con anterioridad. Es decir, hay personas que, por decirlo de alguna manera, alquilan su cuenta, o bien por horas o incluso durante todo el tiempo, o
incluso se da de alta una cuenta que reparten 2, 3 o 4 personas. Declaraciones de personas que están sometidas a este tipo, digamos, de alquiler, confiesan que les cuesta hasta un 30 o un 35% de los ingresos que obtienen durante el tiempo que reparten hasta que se los facturan. O sea, que este perfil es el perfil de la extrema precariedad. Van saliendo temas que ahora iremos desgranando. José Luis, no sé si quieres añadir algo a esta foto inicial que estamos haciendo del sector. Bueno, discrepamos de cierta manera. Nosotros, al fin y al cabo, representamos esta actividad y alguna otra en el ámbito de la asociación. Pero bueno, coincidir en que sí, el perfil del repartidor, del rider, es alguien que está complementando rentas, que está haciendo otra actividad, al menos ese es el objetivo que se plantea con este tipo de prestación. Efectivamente, 2/3 partes más o menos de los repartidores pues están menos de 6 meses, trabajan entre 10 y 20 horas la mayoría de ellos a la semana y más o menos puede decir que ingresan entre 7 y 10 euros la hora. Estamos hablando de unos ingresos de aproximadamente, si se trabaja a este ritmo, unos 1.100, unos 1.200 euros al mes. Vamos con el primero de los asuntos que estábamos ahora en los juzgados, ¿no? Y ahí se hablará del asunto del falso autónomo. ¿Por qué no se hace contratos a esta gente? Bien, porque nosotros consideramos... Contrato laboral, como entendemos, obviamente que hay una relación laboral, en este caso vía autónomo. Nosotros consideramos claramente que la relación es de no dependencia. ¿Por qué? Bueno, porque se dan ciertas notas de no dependencia en esa vinculación, por ejemplo, la no exclusividad, por eso la libre elección de horarios y el rechazo a los pedidos si no se quiere realizar alguno de estos del pedido, o al mismo tiempo el hecho de tener cierta libertad para elegir las rutas, para elegir, insisto, los horarios. Entonces se dan ciertas notas que podemos vincular a la no dependencia. Y esto, bueno, pues conduce a pensar, oye, pues esta relación tiene que ser una relación de un trabajador autónomo, no de una relación laboral, ¿no? Propiamente dicha. Y nosotros somos, bueno, pues ya hemos decimos claramente que esto es así y esto es lo que defendemos. No solo nosotros, sino que, bueno, en este entorno que tenemos ahora mismo de conflictividad, inseguridad jurídica, ha habido decisiones judiciales a favor y decisiones judiciales en contra. Es decir, estamos en un terreno en el que, bueno, entendemos que no es blanco ni negro y que nos movemos en esa área de grises que entendemos que hay que regular. Nuria. Sí, bueno, en lo que decía él, no sé si tengo un poco de tiempo, pero me gustaría... Sí, estamos aquí para debatir, para contrastar y para que los espectadores conozcan una historia que a lo mejor desconocen. Hay muchos profesionales, igual hay cosas que no podré corroborar, pero... Tampoco ahora 10 minutos, pero... No, sí, pero bueno, rapidillo así, bueno, yo quería traer algunos de los correos que entre yo y mis compañeros recibimos. Justamente se ha dicho la libre elección de horarios. Creo que cuando se habla de la libre elección de horarios se tendría que hablar sobre todo de un algoritmo, que es un algoritmo que si tú no aplicas en según qué horas, si tú rechazas unos pedidos o si el cliente te valora mal, este algoritmo te baja y entonces tú no puedes aplicar a según qué horas. Justo Martino me había enviado un correo en el que se le decía que él podía aplicar las horas, ya le dejarían aplicar las horas según lo que ellos necesitaran. Es decir, que hay libre elección de horarios, eso es bastante, bueno, no, es mentira, ¿no? Básicamente. También me gustaría hablar un poco de otro correo aquí que se llama la guía del trainer, ¿no? Que nos enviaban a nosotros y a los trainers cuando hacíamos, también en el caso del libro, que creo que es importante decirlo porque mañana hay un juicio sobre los... Sí, lo hemos contado. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, dice la guía del trainer, ¿no? Flexibilidad de repartos durante la semana, no utilizar palabras como horas semanales, esto lo envía del libro, horas semanales, horarios fijos, horarios, utilizar repartos, disponibilidad semanal. No utilizar palabras como obligatorio, turnos, utilizar repartos, misiones y disponibilidad. Me parece interesante eso porque también se habla de, no, es que se tiene que utilizar otro concepto que sería el concepto de, no sé, son nuevas plataformas o nuevas tecnologías, vamos a meter un nuevo concepto que sea el autónomo digital. A mí esto de meter el autónomo digital me parece un poco la guía del trainer, ¿no? Es decir, llamar a las cosas por otro nombre. Llamemos al falso autónomo autónomo digital y de paso no utilicemos la palabra obligatoria, sino que utilicemos la palabra misión o disponibilidad. Bueno, es obvio que nosotros estamos defendiendo que existe una relación laboral y que lo que se está cometiendo es un fraude de ley. Es cierto, y se señalaba que en esta disputa judicial que hay 4 sentencias que señalan que sí es una relación de trabajo autónomo, hay 5 sentencias que señalan, sin embargo, que es una relación de trabajo asalariado.
Nosotros compartimos el criterio de los múltiples informes que ya ha hecho la Inspección de Trabajo, señalando además que existen evidencias directas de laboralidad. Por ese mismo motivo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha dado de alta de oficio a muchas de las personas que trabajan en estas plataformas digitales. De hecho, el juicio de mañana es contra 523 por el recurso que hizo la empresa contra la decisión de la Tesorería General. Pero son muchos más en toda España. En cualquiera de los casos, más testimonios. Hay gente que si pide vacaciones, cuando vuelve, su cuenta está hecha trizas. O Exacto. si chequea, hace el check-in en que no quiere que le asignen pedidos automáticos, el algoritmo automáticamente le baja en el escalafón y, digamos, le hunde sus posibilidades de reparto. Las empresas establecen manuales y directrices, como Nuria acaba de decir. Las empresas aportan material. Las empresas establecen los mecanismos de trabajo. Trabajan con sus aplicaciones nativas. No es cierto que no haya una imposición de exclusividad. Y una cosa que es fundamental, no solo en las plataformas, sino en toda la economía digital, en todo el capitalismo de plataforma, la opacidad de los algoritmos. Es la tiranía del algoritmo. Nadie sabe qué valora, nadie sabe cómo puntúa, nadie sabe cuándo se modifica. Es la absoluta opacidad. Y eso, al final, es con lo que yo señalaba que este tipo de trabajos, al final, establecen un nuevo feudalismo digital. Bueno, yo insistí en lo que comentaba antes. Al final, las plataformas o estas empresas operan de manera muy diferente, pues, unos hacen una cosa, otros hacen otra, obviamente, pero al final, vuelvo a insistir que estos conflictos han llegado al ámbito judicial y hay sentencias a favor y sentencias en contra, y analizan lo mismo. Pero lo que hemos escuchado ahora responde a cómo se funciona, más o menos. No, yo no puedo contestar a esa porque insisto que cada plataforma opera de manera diferente. Estamos hablando de casos puntuales o de casos de plataformas específicas, ¿no? Pero lo llevo a ese ámbito judicial. Todo se ha discutido en esos ámbitos, y si el propio juez, como dice él, ha habido 4 que han dicho que hay una relación de autónomos, será que no han encontrado esos vínculos de dependencia que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, por lo menos, vuelvo a insistir en que no está claro si eso que aquí se pone de manifiesto supone una nota de dependencia o no, y al menos admitamos que eso es así, ¿no? Pero yo no puedo decir ahora mismo, hay plataformas que operan de una manera, otras que operan de otra. También hay plataformas que operaban de una manera hace tiempo y han ido corrigiéndolo, obviamente, porque había cierto y existe cierto desconocimiento o cierta inseguridad sobre la manera de operar. Vamos con otro 20 segundos, si quieres, Nuria, por cerrar este primer bloque, porque pasaré a lo siguiente. Parece que sean cosas concretas. Yo he leído correos de varias plataformas, no solo de Deliveroo, y creo que no son casos concretos. De hecho, hemos recopilado información también de diferentes casos como el de Pujant a toda Europa, de la Federación Transnacional de riders. Entonces, bueno, creo que eso no es bien así. Pues vamos con el caso de Pujant, que es el del pasado sábado, este muchacho que perdió la vida mientras estaba haciendo un reparto con una cuenta que no era la suya, era para Globo, creo, y no era una cuenta que respondiera a su nombre. A partir de aquí no sabemos si era porque era un amigo, porque hay presuntamente un alquiler de ese tipo de cuentas. ¿Vosotros qué datos tenéis sobre esta realidad que existe y que el otro día se puso de manifiesto, de un chico que acaba de llegar de Alemania y que quería resolver su vida aquí en España y lo intentaba de esa manera? Bueno, no sé si era el Confidencial o qué medio era, que ya hace más de un año hizo un artículo concretamente de eso. Tecnautas, sí, del Confidencial. Sí, exacto. Y bueno, es algo que lo sabíamos todos, se sabe desde hace tiempo. ¿Pero tú conoces casos, para no referirnos a un artículo? No, claro que conozco casos, conozco un montón de casos, es algo que pasa y que Globo pues lo sabía desde hace tiempo. Aún así, nosotros, con lo que ha pasado con Pujant, creemos que responsabilizarse no es meter unos cuantos miles de pavos que son calderilla para esta empresa, sino que es otra cosa, que es reconocer una relación laboral. Aparte que Pujant, es verdad que no sabemos si era una cuenta alquilada o cedida, que esto también creo que es importante, pero a Pujant igualmente, de todas formas, hoy un compañero hizo un ejemplo muy claro. Cuando hay un paleta, por ejemplo, en una obra y tiene un accidente y resulta que está sin contrato, ¿de quién es la culpa? Porque estaba trabajando para una empresa. Si hay un camarero que se muere, pero está sin contrato, pero está trabajando para un bar, ¿de quién es la responsabilidad? Pues para nosotros el caso de Pujant es lo mismo. Al final Pujant estaba trabajando para Globo. Es una situación que veníamos desde hace tiempo
denunciando que podía ocurrir, y de hecho en Europa, no sé si en 6 semanas, ha habido 6 accidentes de plataformas, como decíamos, son casos puntuales, ¿no? Plataformas como Uber Eats, Glovo, Stuart, Deliveroo, que al final creemos que son lo mismo. ¿Se puede evitar esto? Es decir, ¿hay mecanismos para evitar este tipo de alquileres o de cesiones de determinados perfiles? ¿Se está trabajando en eso? Las empresas están trabajando en eso. Efectivamente, lo que está claro es que primero, lo que sucedió es un hecho a lamentar, y esperemos que no suceda nunca más, y hay que trabajar para que eso no suceda más, pero efectivamente hay un contrato, ¿no?, de servicios, en este caso de no dependencia. Eso es ilegal, ¿no?, el ceder esa autorización para operar o lo que se derive de ese contrato, y las empresas están trabajando obviamente para poder resolver esto. La propia Inspección de Trabajo lo que señala es que las plataformas tienen obligación de controlarlo. Las propias plataformas son las que dicen que no tienen manera de controlarlo. Claro, es que estamos hablando otra vez de la precariedad sobre la precariedad, porque al final lo único que te dan es un código para que tú llegues al establecimiento, con ese código te entregan el producto y luego haces el reparto. Nosotros pensamos que es que no hay ninguna voluntad de controlarlo. Incluso muchas veces la cantidad de personas que están disponibles en una determinada franja horaria lo que producen es más dumping. Hay tanto exceso de oferta que lo que se produce es una situación de competencia permanente. Te convierte en tu vida en una empresa, es la competencia hasta la extenuación. Por lo tanto, claro que hay responsabilidades. De hecho, además, en el caso de Puyán, si la Inspección de Trabajo actúa y considera que hay una falta de responsabilidad empresarial por no controlar un trabajo que se está haciendo a través de una cesión ilegal, podrían incluso condenar a la empresa, porque ¿qué es lo que sucede con este tipo de falsos autónomos? Sucede que no tienen ningún tipo de derecho. La empresa puede hablar, las plataformas pueden hablar de que tienen un seguro, pero una persona que tiene una relación laboral, aunque sea flexible, pero que está reconocida, que está amparada por un convenio colectivo, tiene derecho él a las prestaciones que correspondan, pero sus familias también, a invalidez, a muerte, a cotización para una futura pensión. Por lo tanto, forma parte todo del mismo círculo de considerar que no existe una relación de dependencia y, por lo tanto, no solo como se señalaba desde el lenguaje que se prohíbe utilizar, sino desde la ficción. Es que se les llama emprendedores, es que hasta el propio lenguaje es un eufemismo en sí mismo, que lo que intenta ocultar es esta situación de explotación. Una de las cosas que nosotros planteamos es el de precisamente romper esa dinámica o esa relación que hay entre, bueno, si hablamos de una relación de autónomos, una relación flexible, por lo tanto es una relación que no tiene la protección que tiene una figura laboral, ¿no? En Francia se ha avanzado en este sentido, se ha establecido un marco normativo en el cual se establece que esas relaciones de no dependencia, por ley, no es de no dependencia, y se establece un marco de protección para esas figuras, es decir, bajas por maternidad, bajas por accidente laboral, es decir, se amplía la protección de esa figura que es la de un trabajador autónomo. Nosotros proponemos ir en esa vía, ir en esa línea, es decir, ¿por qué hay que hablar de que la figura o una figura que no es dependiente tiene que necesariamente estar menos protegida, ¿no? Precisamente, además, en España, con la última reforma de la figura del autónomo, estamos hablando de una protección al autónomo que no tiene parangón en Europa ahora mismo. Entonces, podemos avanzar en esa línea, y es lo que nosotros estamos planteando, algo muy parecido a lo que sucedió en el... ¿Y de protección física? Dime, Nuria. No, digo que yo protejo, claro que sí, que se le dé una protección al autónomo, ¿no? Pero no al falso autónomo, quiero decir, el falso autónomo tiene que ser reconocida su relación laboral. De hecho, nosotros defendemos más que el modelo de Francia, el de Barcelona, donde Cabify se ha tenido que ir porque no quería pasar por el marco legal. Es decir, ¿dar más facilidades a los autónomos de España? Por supuesto que sí, yo creo que es necesario, pero es que para mí no estamos hablando de autónomos, estamos hablando de falsos autónomos, y en este caso yo creo que la única opción que hay, de hecho, se habla mucho también de que es que estas son las nuevas tecnologías, que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Están saliendo, como en Francia justamente, alternativas como CopCycle, que tienen justamente una aplicación de código abierto y van a sacar una aplicación. Ha salido en Italia hace poco también una cooperativa con aplicación propia. En Madrid hay La Pájara, que trabajan también con CopCycle. En Barcelona hemos sacado Menchakas, donde
en todas estas todo el mundo está contratado, donde también hay una aplicación, y yo no veo menos flexibilidad. Quiero decir, yo para venir aquí hoy he tenido que cambiarme el turno con un compañero, como hacía en Deliveroo. La diferencia, que si me pego un palo, yo tengo baja. La diferencia, bueno, que yo mañana puedo tener una serie de derechos y también estoy contribuyendo a que yo mañana pueda tener una pensión, porque esto no es solo un problema hacia la precariedad del trabajador, estamos hablando también de un problema hacia el estado de bienestar que creo que ha costado bastante a nuestros antepasados de construir. Vemos llegando a conclusiones, por ahí vemos una solución que se plantea, por aquí vemos otra alternativa, así que te agradecería a Javier que también nos dieras una tú. Aquí vemos pues que hay otras alternativas, hay una cuestión de más protección para los autónomos. ¿Cuál podría ser la que planteáis vosotros? Estamos en contra de buscar una figura que no deja de ser una ficción para seguir negando que hay una relación laboral. Tan es así que incluso ha habido un acuerdo muy reciente, el 5º Acuerdo Marco Estatal de Hostelería, donde las organizaciones sindicales más representativas y la patronal de hostelería hemos reconocido la introducción en el ámbito funcional de este acuerdo de la categoría de repartidores, incluso aunque trabajen para plataformas. Porque aquí también hay una contradicción que se pretende ocultar, y la negociación colectiva convencional también aporta soluciones a este tipo de falsos autónomos. Por poner un ejemplo, ¿por qué no se quiere que estén protegidos por un convenio colectivo? El trabajo de un repartidor o de una repartidora, si estuviera sujeto al convenio de reparto y de logística, ganaría con una jornada media 4.000 euros más al año y la empresa tuviera que cotizar 6.000 euros por seguridad social, derecho a la formación, pensiones y desempleo. Está calculado, según la Unión de Autónomos, o ATAE, que es una de las organizaciones más representativas en el ámbito de autónomos, que precisamente por este fraude de falsos autónomos, la Seguridad Social pierde todos los años 562 millones de euros. Por lo tanto, no es necesaria una nueva regulación, es posible hacerlo con una regulación convencional, es posible incorporar a todas estas personas a los convenios colectivos para que tengan derecho a cotización, a salud, a pensión, a formación, a reciclaje, y sobre todo lo que no se puede seguir consintiendo es que el trabajo te mate y te arrebate la vida. Bueno, pues no sé si alguien quiere añadir algo más, creo que han quedado... Dime, Nuria. Bueno, no, yo creo que está todo muy completo, pero para insistir un poco... Queda nada, 20 segundos. Pues 20 segundos, decir que, bueno, que vender que la uberización es el futuro creo que es un error. Nosotros estamos a favor de la tecnología, la estamos intentando utilizar de forma ética y sin poner en peligro nuestros derechos, y creo que esto es totalmente compatible. Bueno, pues agradezco muchísimo a los tres el esfuerzo de explicación de cada una de las partes y de, sobre todo, mirar al futuro, lamentando obviamente el pasado, sobre todo el más reciente, el de la semana pasada en Barcelona. Gracias, hasta pronto. Muy bien, buenas noches.